Hola alumnos, yo sé que es de su agrado este curso de hipnosis clínica y también sé que piensan muy parecido a mí porque a mí me gusta mucho ayudar a la gente, sacarlo de sus inquietudes, de sus ansiedades, de sus angustias, de su depresión, de sus adicciones, en fin, todo lo que yo pueda hacer por el ser humano lo haré con muchísimo gusto, porque para mí cada persona vale muchísimo. Yo veo a cada paciente como mi familia. Yo lo veo como si fuera mi papá, mi hermano, en fin, como mi familia. Es por eso que yo te exhorto a que estudies meticulosamente este curso de hipnosis clínica para que seas un psicoterapeuta con éxito y excelencia. También pónganle muchas ganas en cada sección de este curso para que salgan súper bien preparados. Comenzamos con este curso de hipnosis clínica, módulo número 66, donde estamos viendo conceptos psicológicos, definición de psicoterapia. Definición de la psicoterapia. En síntesis, podría definirse a la psicoterapia como una relación de dos personas o más en el caso de la terapia familiar de pareja o grupal, en donde el paciente, asiste a otro, el terapeuta, en busca de ayuda. Le hace resolver un problema para aliviar su dolor. A la vez, el primero, el experto profesional supuestamente capacitado a través de una serie de herramientas terapéuticas, estrategias, tácticas y técnicas, intentará guiar interactivamente al segundo paciente hacia un cambio de perspectiva, una óptica diferente que llevará a esa persona a revertir su situación y conectarse con el bienestar general. La vida de un ser humano está poblada de situaciones dificultosas, obstáculos que en ocasiones imposibilitan el normal desarrollo en el ciclo evolutivo. El punto de inflexión se produce cuando estas dificultades son transformadas en problema, es decir, se categorizan en esta tipología. Psicoterapia. Es allí cuando frenan el curso hacia determinados objetivos, formando rígidos circuitos recursivos o círculos viciosos que de cara a soluciones intentadas ineficaces, cuanto la persona hace más para solucionar el problema, más lo complejiza. La tarea psicoterapéutica consistirá en destrabar estos circuitos, volver al estatus de dificultad lo que se convirtió en problema, y como una dificultad es un obstáculo que puede sortearse, el paciente con sus propios recursos podrá resolverla y dar un paso más en dirección al crecimiento. Consiste además en plantear metas y propuestas de vida con objetivos claros y delimitados, promoviendo así otra actitud frente a la experiencia que lleva a que la persona encuentre un auténtico y genuino sentido de vida que lo conecte con la felicidad. Psicoterapia breve. Un breve acercamiento a la terapia familiar. Los primeros esbozos de la Bright Therapy nace hacia fines de los 50, principios de los 60, como consecuencia de la interacción de dos grupos liderados por figuras de la talla de Gregory Bateson y Donald D. Jackson, que impregnados por las ideas de nuevas teorías de información y comunicación, conformaron un modelo de estudio en las relaciones humanas. Los avales teóricos en donde se apoyaron para desarrollar lo que a posteriori se llamó la pragmática de la comunicación fueron la cibernética de la mano de Norman Wiener, 1954, y la teoría general de los sistemas de von Bartenfeld, en 1968. Teorías que tomaron propulsión en esa época. Son los conceptos dependientes de estos modelos de pensamiento los que son trasladados al plano de los vínculos humanos, generando una nueva vertiente epistemológica. ¿En dónde surge la terapia familiar? La posguerra abría campos de estudios y la necesidad de tratamientos de urgencia en situaciones traumáticas, diferentes tipos de conflictos personales, familiares, sociales, patologías y diversas clases de problemas fueron heredados del caos que había implicado la Segunda Guerra Mundial. Estas secuelas
llevaron a que se conformaran trabajos terapéuticos de acción rápida y eficaz. El movimiento de la terapia familiar surge cuando comienzan a ser observadas familias en vivo, en su lugar de interacción familiar, en su seno, y no como la tradición terapéutica lo indicaba en el consultorio. Diversas investigaciones fueron realizadas con las familias humanas, paralelas al trabajo de campo que se venía desarrollando con familias animales, obteniendo resultados que fueron corroborándose y desconfirmándose como todo trabajo de corte científico. Esta acción constituyó una de las primeras herejías, como lo señalaba Paul Wanselowicz y otros, en 1967. El trabajo terapéutico se centró en el problema, a pesar de que tenía una función investigativa y no de tratamiento. El trabajo de incluir a miembros de una familia en una misma consulta, lo que sería la base constitutiva de una futura terapia familiar. Era una transgresión al pensamiento psicoanalítico clásico, que solo admitía al sujeto individual en la labor terapéutica, considerándose una contaminación al hecho de involucrar a otras personas en el espacio de la terapia. Para aquellos años y paralelamente, algunos investigadores trabajan en el campo de la psicoterapia desarrollando las bases de la terapia familiar. Por ejemplo, aquí les dejo los nombres de sus autores. Todos estos profesionales que operaban con familias tomaron a los grupos familiares no como una suma de componentes individuales, método sumativo, analítico y lineal, sino como un sistema holístico y ecológico con sus propiedades y atributos. Salud mental. De esta manera se revolucionó el campo de la salud mental, pero más aún se comenzó a gestar una nueva epistemología, una nueva manera de entender y resolver problemas, una nueva forma de conocimiento. Este cambio involucra la concepción del síntoma, entre otros conceptos. El análisis del síntoma no se entiende desde preguntarse el por qué o su origen, representado por la lectura lineal, sino para cuestionar el para qué, el objetivo, cuál es su función en el sistema, puesto que el síntoma puede sostener el equilibrio de todo sistema, equilibrio estático, pero equilibrio al fin. Además, se redefinió la creencia de que por medio del insight se produce el cambio. El trabajo terapéutico se centró en el problema como si también los tiempos de los procesos terapéuticos en comparación con los psicoanalíticos se redujeran indefectiblemente. Estos son solo algunos de los aspectos en que varió la teoría y su praxis. Más adelante revisaremos otros que dan originalidad y revisionismo al trabajo en salud mental. El MRI, el Mental Research Institute, nace de la iniciativa de Donald Jackson en 1959, como resultado del intercambio de las investigaciones sobre comunicación realizada con el grupo Bateson, pero existen antecedentes que fundamentan su aparición, ya que en 1942 Gregory Bateson y Margaret Mead participaron en la primera de las conferencias interdisciplinarias organizadas por Maxis Foundation. Estas primeras conferencias trataron sobre el tema inhibición cerebral, un eufemismo para hablar de hipnosis, conferencia en la que fue invitado Milton Erickson, aunque en realidad el verdadero objetivo de las mismas era poder elaborar una ciencia de control, en donde surgió la cibernética. En 1946 tuvo lugar la segunda de las conferencias con los mismos miembros de la anterior y se prolongaron con una frecuencia de 2 veces al año hasta 1949. Cibernética. Participaron diferentes tipos de profesionales como ingenieros, físicos, matemáticos, fisiólogos, psicólogos, neurólogos, psiquiatras, antropólogos y sociólogos. Y todos ellos convenían en que debían intentar un lenguaje común a pesar de las diferencias que imponían cada disciplina.
La conferencia en 1947 versó sobre mecanismos teológicos y las dos que siguieron en 1948 directamente sobre cibernética y se trabajó principalmente sobre toda la estructura del lenguaje. Fue como en ese mismo año que Norman Wiener publicó su obra cibernética, término que fue utilizado para referirse a los puntos en común de todas esas disciplinas científicas. En 1949 se desarrollaron 3 conferencias con el mismo nombre y se incorporó una figura que cobraría gran relevancia en el plano cibernético constructivista. Heinz von Forster. Otro miembro destacado fue Milton Erickson, el gran hipnoterapeuta, que en una de las primeras conferencias como contribución hipnotizó a un psiquiatra de Yale. La comunicación. Por esta época, G. Bateson daba cursos en la Universidad de Harvard y en 1948 comenzó a trabajar con un psiquiatra suizo, Jürgen Resch, en San Francisco, cooperando en un estudio sobre la comunicación en psicoterapia. Fue el primer contacto de Bateson con la psiquiatría. Trataba principalmente de encontrar los fundamentos teóricos de un enfoque sistémico de la comunicación. El resultado de la investigación se plasmó en un libro pilar en las ciencias de la comunicación, Comunicación, Matriz Social de la Psiquiatría, publicado en 1951. En 1952, Bateson recibió una beca de los Rockefeller Foundation para estudiar comunicación en general, en particular las paradojas y su relación con los distintos niveles de abstracción de comunicación y clasificación, lo que a posteriori se llamó el grupo Bateson. Estuvo conformado por las figuras de la talla de John Wickland, Jay Haley y William Fry, que dejó el proyecto al año siguiente con su servicio militar, quienes comenzaron a trabajar en el Hospital de la Administración de Veteranos de Menlo Park. Terapias breves del Mental Research Institute. El MRI comenzó como institución en 1959, como una rama de la Fundación de Investigación Médica de Palo Alto. Surge con la finalidad de realizar una investigación sobre esquizofrenia. El grupo piloto fue conformado por el mencionado Jackson, Jules Riskin, Virginia Satir, al que a posteriori se unió Paul Watzlawick, Richard Fitch y Arthur Bodin. Ambos grupos, liderados por Bateson y Jackson, intercambiaban información y cooperaban permanentemente, pero nunca se fusionaron. Más tarde venció el plazo de la beca que avala al grupo Bateson, quien viajó fuera del país para realizar otras investigaciones. Y es en aquel momento que Haley y Wickland se plegaron al grupo del MRI. Alrededor de 1966, Wickland, Watzlawick y Fitch, y a pesar de sus orígenes analíticos, trataron de ver qué posibilidad existía de acortar los tratamientos y de que el terapeuta fuese lo más operativo en lo pragmático y pudiese encontrar respuestas y soluciones rápidas a los problemas humanos. Es así que en enero de 1967 se creó el Centro de Terapias Breves del Mental Research Institute. Su particular enfoque se caracteriza por centralizar y determinar cuál es el problema para trazar una estrategia de resolución. El énfasis está colocado en prestar atención tanto a la estabilidad como al cambio cuando se conceptualiza el problema que presenta el cliente, a la importancia del lenguaje y del sistema de creencias del terapeuta en su influencia sobre lo que va a ocurrir en terapia. Es un modelo de resolución rápida de problemas, por lo tanto posee un número limitado de sesiones. Podríamos sintetizar que este modelo se fundamenta en los siguientes avales epistemológicos. Primero, como basamento teórico de la terapia sistémica, la teoría general de los sistemas, la cibernética, la pragmática de la comunicación. Segundo, como enfoque estratégico, el constructivismo y la hipnoterapia de Milton Erickson. Cibernética y teoría general de los sistemas.
En general, la mayoría de las grandes teorizaciones, investigaciones, modelos psiquiátricos y psicológicos están impregnados por la primera ley de la termodinámica, ley que pone énfasis en los fenómenos de conservación y transformación de la energía, ley que halla su basamento en una causalidad, como lo señalábamos anteriormente, de corte lineal, cuyo método utilizado es el explicativo, el por qué, y se recurre necesariamente al pasado, en la necesidad de encontrar el motivo de lo que sucede en el presente. A partir de los años 50, una nueva epistemología se fundamenta con el concepto de formación basada en la segunda ley de la termodinámica. Sus bases surgen de la cibernética. Se habla sobre orden y desorden, entropía negativa y positiva y causalidad circular, por lo tanto, de naturaleza retroactiva. Y la información constituye el nódulo central que se orienta a procesos de comunicación más amplios y más complejos como los sistemas humanos. La cibernética, Wiener 1954, tuvo como objetivo de estudio los procesos de comunicación y control en los sistemas naturales y artificiales. Cibernética es definida por el autor como la ciencia de la comunicación y el control en el hombre y la máquina. La teoría general de los sistemas, en cambio, tiene una matriz de tipo biológico. Von Bertalanffy la define como un conjunto de elementos que interactúan entre sí. Todo sistema es un conjunto de objetos y relaciones entre los objetos y sus atributos. Los objetos forman parte del sistema, pero los atributos son las propiedades de los objetos y las relaciones mantienen unida al sistema. Carlos Slutsky, 1987, señala que si tomamos como parámetro su valor como referente conceptual del campo de la terapia familiar y en los últimos 10 años, el fiel de la balanza se inclina a favor de la cibernética a partir de nuevos desarrollos epistemológicos. Comportamiento. Según Slutsky, la historia de estos desarrollos van de la mano de autores como G. Bateson, W. McCulloch, H. Marutana, F. Varela, O. von Forester, E. von Gleiserfeld, que fundamentan lo que se podría denominar como nueva cibernética, que le provee a la terapia sistémica un lenguaje y un modelo de pensamiento. De esta manera, tanto la terapia familiar como las ciencias del pensamiento en general coevolucionan con una nueva lingüística, una nueva física y una nueva antropología. Por lo tanto, la observación del comportamiento de una persona de acuerdo a la óptica sistémica o cibernética no es realizada desde la visión de un individuo autónomo o aislado, sino como una entidad que interactúa en un sistema de relaciones. Este sistema está caracterizado por un contexto poblado por permanentes intercambios de información que pautan las conductas respuestas permanentes. La pregunta es quién hace qué, a quién, cuándo y en dónde. Razón por la que el paradigma clásico de estudio de una persona en forma individual queda relegado, ya que es imposible pensar un análisis de una persona sin tomar en cuenta el contexto situacional en donde aparece la conducta. Feedback. Tal vez, como lo hemos mencionado, uno de los conceptos más importantes en esta epistemología es el de retroacción. O sea, es tan importante como saber que no somos simples emisores o receptores de información, sino que siempre se produce un feedback en relación con el mensaje que se emite o que se recibe. La noción de feedback es la base que construye la causalidad circular, base fundante dentro de esta epistemología y que además que produce la diferencia con la primera o tradicional. O sea, la retroacción como comunicación de retorno establece un circuito circular que involucra e influye permanentemente tanto al emisor como al receptor y viceversa. Ya no existe un comienzo o un fin. Una vez desencadenado el proceso, solamente se produce una influencia recíproca y así se comprueba claramente que el todo no es igual a la suma de las partes.
Entonces, para la comprensión de una conducta determinada considerada problema, es necesaria la observación del contexto situacional en donde se produce. ¿Quiénes son los integrantes que colaboran a generar un circuito? ¿Qué información es la que circula? ¿Cuándo y fundamentalmente más allá de la dinámica interactiva? ¿Cuáles son las reglas constitutivas del código que rige el juego desenvuelto? Esta coreografía observable por el investigador, por el terapeuta, lo que la persona hace, actúa, dice, acciona, es la puerta en el plano del pragmatismo de una forma, un estilo, de un código que, como portavoz, se reproduce en la acción y tendrá determinados efectos sobre la persona misma y el resto de integrantes que interaccionan en el sistema. Homeostasis. Toda información de retorno puede poseer un efecto que logre concretar una estabilidad pero rígida. Homeostasis. Es decir, es una realimentación negativa que dice no al cambio, con las consecuentes reglas rígidas del sistema. Otra posibilidad es la pérdida del equilibrio, desarrollo de una crisis, favoreciendo la posibilidad de cambio para una nueva estabilidad, homeodinamia. O sea que la transformación y la estabilidad son dos procesos inherentes a la vida de un sistema. En otras palabras, es posible entender todo cambio como la necesidad de mantener cierta regularidad, y es esta misma estabilidad la que podrá mantenerse a través del cambio. A este equilibrio del sistema se le aplica el término homeostasis, que no es una denominación muy afortunada, ya que revela un equilibrio estático, un estado más bien estacionario. Homeodinamia. Brand 1976 definió con el término homeodinamia al doble juego cibernético de estabilidad-cambio. Homeodinamia es el equivalente a lo que Maruyama llamó morfogénesis. Esta propiedad es patrimonio de aquellos sistemas más permeables al entorno, con flexibilidad en las reglas de funcionamiento que le permiten frente a situaciones de crisis como introducción de entropía, modificar sus pautas y reacomodarse a la nueva situación. La pragmática de la comunicación humana. El análisis de los procesos de información y comunicación fueron el centro de investigaciones del grupo de Palo Alto. La comunicación es el nódulo esencial en la apertura de la vida social y por lo tanto fue estudiada minuciosamente arrojando producciones como la antes mencionada comunicación matriz social de la psiquiatría de G. Rush y Gigi Bateson 1984 o Pasos hacia una ecología de la mente de G. Bateson 1976. Este último texto es la sistematización de las ideas del grupo Bateson, en donde se desarrolla tanto los estudios acerca del lenguaje y la comunicación, como también las atribuciones de significado con que se reviste a las palabras. Se ahonda sobre los tipos lógicos y el trazado de distinciones en la percepción. Poblado de abundantes ejemplos, el texto propone que el estudio de la comunicación podría subdividirse en tres áreas: sintáctica, semántica y gramática, con la finalidad de estudiar la semiótica, teoría general de los signos y lenguajes. La sintáctica explora los problemas que se relacionan con la transmisión de información. Su interés se localiza o se focaliza en los códigos, ruidos, redundancias, canales, capacidad, etc.